siendo las 19 horas con 32 minutos del día 4 de diciembre del 2020. Iniciaríamos con la primera de las preguntas de esta entrevista en panel por competencias y por ello le daría el uso de la voz al doctor Igor Vivero Ávila, quien les indicará quién de ustedes iniciará con la respuesta a la pregunta que les formule él. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenas noches. El orden de las participaciones, iniciamos con Alejandro, después Valeria y finalizaríamos esta ronda con Víctor. La competencia es apego a normas y procedimientos y tiene que ver con preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses personales o particulares. Por favor, menciona algún ejemplo de empleos anteriores en donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación y explique brevemente cómo lo resolvió. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bien, durante mi trayecto laboral me he desempeñado principalmente en el área de la academia, aunque también he estado en la administración municipal. Y pues bueno, siempre nos encontramos con situaciones particulares en las que pues depende mucho del conocimiento que tú tengas de los reglamentos, de los procedimientos para dar solución. Siempre hay situaciones en las que el ciudadano o la persona o el usuario te pide que hagas seas flexible en el sentido de beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a cumplimiento de periodos, cumplimiento de normas, de requisitos, pero yo siempre he pensado que la mejor manera de guiarnos es a través de lo que dice la ley, las normas, ¿no? Porque finalmente son lo que queda. Las personas nos vamos y a cualquier momento, el lugar donde llegamos, pues son los procedimientos y toda la secuencia que nos establece las normas. ¿Cómo resuelvo yo una situación? Pues apegada a la normatividad. Siempre me fundamento en los reglamentos de las escuelas donde yo he trabajado. Siempre me fundamento en los procesos que se estiman. Siempre me estoy argumentando en cómo debemos de solucionar. Yo les comento a alumnos, a compañeros que en la administración pública, en las instituciones públicas, siempre debemos de apegarnos a lo que dice la ley. No podemos nosotros actuar por nuestra propia consideración, ¿sí? Sino siempre hacer lo que dice la ley. Gracias, Alejandro. Ahora, por favor, Valeria, tienes el uso de la voz. Gracias, buenas noches. Bueno, mi ámbito de competencia laboral ha sido, fue por 2 años en una institución de DIF, una unidad de rehabilitación e integración social. Trabajé de la mano justamente con personas con discapacidad. Ha sido como lo más apegado a mi línea educativa que he tenido. Entonces, cuesta un poquito ser imparcial respecto a cómo tratas a las personas con discapacidad y también la forma en la que ellos se ven a sí mismos, porque muchas veces ellos piensan que tienen derecho a muchas cosas por ser parte de cierto sector con menos beneficios o con ciertas características que los hacen diferentes, por decirlo de alguna forma, del resto. Creen a veces que ellos tienen que tener más apoyo. Entonces, igualmente me he visto en necesidad de actuar con ellos, platicar con ellos, darles a conocer también la cuestión de reglas y normas de programas sociales, el cómo funcionan con ellos, hasta dónde ellos tienen derechos y hasta dónde ciertas obligaciones. Y bueno, intento actuar en cuanto a normatividad. Creo que sería todo. Gracias, Valeria. Por favor, Víctor, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a hacer referencia a un trabajo, dijeron un trabajo anterior, y en la primera ocasión que yo laboré en el Instituto Electoral del Estado de México como vocal, fue en la Junta Municipal número 09 de aquí de Amecameca. Y... Perdón, Víctor,
no te escuchamos muy bien. Quizás si pudiera apagar su cámara para mejorar el sonido. ¿Sí me escuchan? Ahora lo escuchamos mejor. Gracias, gracias, doctor. Le comentaba que en el año, bueno, en el proceso electoral 2002-2013, que fue la primera ocasión que tuve la oportunidad de laborar en el Instituto Electoral del Estado de México como vocal ejecutivo, bien sabemos que los procesos electorales municipales son muy reñidos y, bueno, aquí en el municipio es mucho más. Entonces, en esa ocasión, lo que a mí me tocó, bueno, un conflicto que se dio ahí entre representantes de diferentes partidos políticos y en los cuales, bueno, intentaban hacer algún tipo de presión sobre su servidor. Lo que sucedió en ese momento, bueno, pues es que sí tenemos que apegarnos a los criterios jurídicos y apegarnos a la legalidad, y en este los principios de imparcialidad, pues, debe aplicarse como tal, ¿no? Nosotros conocemos a los vecinos, a los participantes, a los candidatos, y de repente, si uno se dejara llevar por una cuestión emocional o de otro, sí afectaría el debido proceso. En ese caso, bueno, pues lo único que tuve que hacer fue asumir como tal mi posición como vocal, apegarme a derecho, apegarme a la ley y decirles que, bueno, finalmente no se pueden hacer otro tipo de situaciones dentro del ámbito electoral, porque se tiene uno que apegar estrictamente a derecho y la ley se tiene que cumplir como tal, ¿no? Eso es todo. Gracias, Víctor. Por mi parte sería todo, consejera. Gracias. Gracias, doctor. Ahora le daría el uso de la voz en esta segunda pregunta al maestro José Mondragón Pedrero. Adelante, maestro. Con gusto, consejera. Buenas noches. La pregunta que se les va a realizar está referida a la competencia de integridad, que está vinculada a actuar de manera congruente con los principios que deben observar en su actuar y con el compromiso de ajustar su conducta para que impere una ética que responda al interés público. La pregunta se va a responder en el siguiente orden. Primero la va a responder Valeria, después Víctor y finalmente Alejandro. Y es la siguiente. Mencione una situación en donde la integridad de cada uno de ustedes haya quedado en duda y expliquen brevemente qué hicieron para resolverlo. Si es que es el caso y si no, de algún compañero de trabajo. Adelante, por favor, Valeria. Gracias. En este caso, en mi ámbito laboral, me tocó una ocasión en la que, bueno, estuve encargada del área de integración laboral de personas con discapacidad. Entonces, había ciertos criterios que la empresa, en este caso fue, ¿puedo decir el nombre? Fue Cinépolis, la que solicitaba, nos daba un rango de, ¿cómo decirlo? Ciertas discapacidades aceptables hasta cierto punto en las que podían aplicar. Tenía un paciente que era invidente, entonces él realmente pensó que yo no quería darle como ese espacio para aplicar a ese puesto. Sin embargo, tuve que pues sí, conversar con él, decirle las cuestiones, los pros y contras de trabajar en la empresa, justamente los criterios que tenía la empresa en cuanto a su seguridad, no tanto por accesibilidad, porque el lugar en el que trabajábamos simplemente era una planta, pero por cuestiones, pues sí, de seguridad y de su bienestar, era que se le había, bueno, él no estaba contemplado para ese puesto. Esa ocasión, pues sí, fue con mi jefa y sí, tuvimos cierto, bueno, ella me llamó la atención porque pues le platicó como de una forma en la que pues no era la situación. Entonces, platicando con mi jefa y con el paciente, pues llegamos a esa conclusión y bueno, la solución fue mandarlo a una escuela de capacitación justamente para personas invidentes y pues estudió algunos cursos y demás, entonces se está capacitando para el autoempleo. Todavía llegó a verlo, platicamos demasiado, pero sí, fue la única ocasión en la que se puso como en duda mi actuar. Muchas gracias, Valeria.
Víctor, si eres tan amable. Sí, gracias. Mire, en alguna ocasión también en el proceso electoral, sabemos que, bueno, los diferentes actores políticos y los partidos de alguna manera participan de manera, o de alguna forma participan, son muy involucrados, en algunos casos son muy, ¿cómo decirlo? Muy, inclusive hasta pasionales algunos representantes. Entonces, a mí me tocó que en algún momento, en el ejercicio de mi función como vocal ejecutivo y como presidente del Consejo en ese momento, se cuestionaba la tendencia. Lo que yo hice, bueno, algunos actores políticos pretendían o mencionaban que yo estaba con alguna tendencia. Yo lo que hice en ese momento fue reunir a todos los integrantes del Consejo y decirles que, bueno, finalmente no podemos prestarnos a actos que minaran la certeza y la objetividad sobre nuestra actuación en el desarrollo del proceso electoral. Entonces, a mí lo que me funcionó fue eso, hablar directamente con cada uno de los actores políticos para que no se creara inquietud sobre el trabajo que estamos realizando. A mí me dio mucha satisfacción en ese momento porque algún representante de un partido político dijo, finalmente, pues esas versiones las hemos escuchado y sabemos de dónde vienen. Entonces me dijeron textualmente, dice, bueno, pues nosotros vamos a darte ¿cómo se dice? Vamos a darte tus acciones para que puedas desarrollar tu trabajo y para que puedas desempeñarte como tal. Solamente en caso de que nosotros veamos que, retomo, te vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces, a partir de ahí, todo el trabajo que se venía desarrollando dentro del Consejo, siempre contó con el apoyo de todos los representantes, los integrantes de los consejeros. Entonces, creo que esa es una de las maneras, hablar. Si existe alguna duda, si existe algún cuestionamiento, tratarlo directamente con cada uno de ellos y de esa manera se soluciona. Creo que hablando se entiende la gente. Muchas gracias, Víctor. Alejandro, si eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, con respecto a la integridad, yo regreso, ¿no? O lo relaciono con lo anterior. Cuido la integridad siempre con los detalles, ¿no? A veces nosotros nos enfrentamos a situaciones y descuidamos los detalles y eso nos hace que se ponga en duda nuestro actuar o nuestra forma de que nosotros llevamos a cabo cada proceso. En mis diferentes ámbitos como docente, como ahorita soy director de una escuela particular, pues ha puesto en duda mi integridad muchas veces, ¿no? A veces por decisiones que se toman en cuanto a afectación, a lo mejor que llegue a afectar a un grupo entero o a un maestro o a un compañero, pero siempre yo trato de llevarlo, las decisiones apegado, vuelvo a lo anterior, apegado a los procedimientos y a la normatividad. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un camino de objetividad. Por algo existen las leyes, por algo existen las normas, los procedimientos. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviemos. Finalmente es nuestra brújula para encaminarnos. Como director actualmente, pues incluso compañeros ponen en duda mi integridad, ¿no? También comentan que tengo cierta, a lo mejor, empatía o más empatía sobre cierto sector, sobre cierta área de la misma escuela y existe esa manera a cuestionar, ¿no? A decir que hago mal las cosas. Pero cuidando los detalles, yo siempre le he dicho, cuidando los detalles, cuidando los recursos, cuidando tu actuar. Una de las formas como yo las resuelvo es principalmente con la comunicación. La comunicación es esencial, pero ¿qué vamos a decir? No simplemente en el momento, a veces cuando está invadida o está en tela de juicio nuestra integridad, nos hace sentirnos enojados, frustrados. Nunca en ese momento yo tomo una decisión, nunca en ese momento yo hablo o enfrento la situación porque por experiencias pasadas, a veces uno termina en situaciones más complicadas, ¿no? Siempre es regresar a cómo debo de actuar, consultar con los superiores, qué debo hacer,
cómo puedo solucionar esto y posteriormente hablar, incluso escribir. A mí me gusta o prefiero yo describir, ¿no? Hacer comunicados, hacer documentos donde quede evidencia o quede esa forma de qué es lo que sucedió, ¿no? Porque yo les digo, a lo mejor queda duda y con ese documento, aunque yo no esté, ya sabemos cómo se resolvió o cómo lo resolvieron. Entonces, así es como yo me he conducido y pues bueno, he tenido resultados, he estado en crecimiento y creo y pienso yo que afortunadamente he sido invitado a trabajar y eso creo que habla de la integridad, ¿no? O de la imagen y la percepción que tienen los demás de mí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Por mi parte sería todo, consejera. Gracias. Su micrófono, consejera. Gracias. A continuación, yo les voy a formular un planteamiento. El orden en que me responderían sería primero Víctor, después Alejandro y finalizaríamos con Valeria. Mi pregunta está enfocada a la competencia de coordinación, que bueno, es propiciar el trabajo en equipo para que las personas que estamos involucradas o inmersas en él podamos alcanzar los objetivos comunes. En ese sentido, les pediría que me describieran una situación en donde las ideas presentadas por su equipo de trabajo no hayan sido consideradas por las autoridades y cómo ustedes le lograron explicar a su equipo de trabajo que sus ideas no fueron consideradas. Adelante, Víctor, por favor. Sí, bueno, buenas noches, consejera. Voy a hacer referencia también a un proceso electoral en donde de manera concurrente trabajamos con el Instituto Nacional de nosotros. Se tiene que hacer una elaboración, bueno, se tiene que realizar la elaboración para la estrategia de recolección de paquetes electorales. Entonces, pues es un trabajo arduo, es un trabajo laborioso, en donde nosotros considerábamos que por ser la primera ocasión que se trabajaba de manera conjunta una elección federal y local, bueno, eso fue en el año 2018, por la magnitud y las dimensiones del personal que iba a participar, pues sí era complejo, ¿no? Tenemos que coordinarnos tanto la distrital con las municipales, en el ámbito local y también con la distrital, la Junta Central Ejecutiva, en este caso la 21 de aquí de Amecameca, para coordinarnos en la recepción de paquetes. Entonces nosotros hicimos una propuesta que fue muy laboriosa, en donde considerábamos ciertos factores pues, sociales, inclusive operativos, y creíamos que esa era la mejor opción, ¿no? Si se desarrollara en cierto tiempo. Y cuando la presentamos, en este caso, porque fue la Junta Distrital Ejecutiva número 21, quien determinó cómo se iba a llevar ese procedimiento, pues nos dijeron que no iba a ser así. Entonces, yo tuve que planteárselo a mi equipo diciéndoles que, bueno, las condiciones que nosotros considerábamos que nuestro trabajo estaba bien hecho y que era la mejor opción, la que nosotros proponíamos. Sin embargo, que pues, la manera de determinar o que iba a determinar en ese momento pues era la Junta Distrital Ejecutiva 21. Y así fue. Yo les platiqué, les dije que, bueno, en ese momento lo que teníamos que hacer pues, era adaptarnos a las condiciones y sacar el trabajo lo mejor posible, ¿no? Porque finalmente no era la idea de que era lo mejor, pero había otras instancias a las que tenemos que respetar su decisión. Si ellos consideraban que había una mejor opción, pues tenemos que atenderlos y ajustarnos a esas consideraciones. Mi equipo lo entendió y nos ajustamos, salió bien en ese momento, y creo que de alguna manera siempre, como lo mencionaba hace unos instantes, pues la manera de comunicar y hacer entender y hacer partícipe a tu equipo en las decisiones que se toman y que se sientan integrados, pues, como tal el engranaje, ¿no? Creo que cada uno de los procesos electorales en los que he participado son diferentes. Año o proceso tras proceso encontramos nuevas circunstancias. Entonces también tenemos que ajustarnos a eso y tenemos que entender que bueno, tenemos que transmitirle a los compañeros la información como tal,
para que ellos tengan conocimiento claro de los hechos que se hacen y de las consecuencias y cómo debemos actuar para llevar a cabo el trabajo siempre con el objetivo final de que es hacerlo lo mejor posible. Gracias, Víctor, por tu respuesta. A continuación escucharemos a Alejandro. Alejandro, por favor. Muchas gracias, consejera. Bueno, en este tipo de situaciones que también me he enfrentado, lo primordial, pienso yo, es la integración previa que tiene el equipo de trabajo o los colaboradores o todos los que participamos en el proyecto. Porque cuando existe esa integración y ese compromiso con una meta fija o con una meta en común hacia un proyecto, cuando las cosas no salen como se esperan, es más fácil o es mejor sobrellevar la frustración, ¿no? La frustración de no obtener los resultados, la frustración de no ser tomados en cuenta. Entonces, considero que antes de eso siempre se tiene que trabajar con la integración, con la coordinación, con la organización de los equipos de trabajo. Cuando me he enfrentado a situaciones en las que, por ejemplo, las propuestas de la coordinadora administrativa de la escuela donde yo laboro no son consideradas en el sentido de para recabar los ingresos, siempre destaco mi práctica de mediación es destacar siempre los puntos a favor, destacar siempre la participación, agradecerla, ¿no? Que ella sepa que aunque en el exterior o los superiores no lo consideraron, para mí es una pieza muy importante y que si en ese momento no se puede llevar a cabo, buscaremos la manera de adaptarlo más adelante en otro plan o en otro. O incluso le he dicho, la próxima reunión o el próximo proyecto le toca a usted encabezarlo, ¿no? Para que ella se sienta integrada. Entonces, la empatía en la organización es elemental que nos va a llevar a una coordinación y al cumplimiento de objetivos. Gracias, Alejandro, por tu respuesta. Valeria, te escuchamos para finalizar. Gracias, muy amable. Pues bueno, repetitivo en la cuestión del entorno en el que me he desarrollado. El trabajo con personas con discapacidad de repente es un poquito complicado por las áreas en las que ellos tienen tratamiento. Me tocó en la unidad de rehabilitación en la que trabajé, que la coordinadora de la unidad tenía como ciertos roces con algunas áreas. Entonces, yo llegué de apoyo a la coordinación directamente y sí, al principio me costó trabajo la cuestión de la integración porque pensaron que había llegado ahí como por palancas y realmente llegué ahí a hacer prácticas profesionales, les gustó mi trabajo, me quedé. Entonces, yo trabajé demasiado con las áreas de psicología, con terapia física, terapia ocupacional, y llevamos a cabo, bueno, diferentes actividades que implicaban el trabajo en equipo. Yo fui mucho de esa idea, con mi coordinadora le solicité ciertas libertades que me concediera para hacer ciertas reuniones como semanales, y era cada vez era un poquito más sencillo el tema de la comunicación, el tema de ir sanando esos roces y de trabajar en equipo. Lo que más me gustó ahí fue realizar un programa de integración social deportiva con las personas con discapacidad. Trabajamos ahí en conjunto con la unidad de Metepec, incluso, y tuvimos una mañana deportiva. Vinieron equipos de fútbol de Ecatepec, si no me equivoco, personas con amputación. Trabajaron en cuestión de fútbol. Fue una cosa impresionante. Se integró la cuestión familiar, la cuestión social, la cuestión, trabajamos también esa vez con la Fundación Alfredo Talavera. Ese programa me costó un poquito de trabajo porque DIF no quería como autorizar. En ese tiempo ya no estaba como dentro de su presupuesto. Entonces, platicando igual con el equipo fue, vamos a hacer propuestas, ¿qué podemos hacer? ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde sale el otro? Llegamos a la Fundación Alfredo Talavera, nos apoyó con material, diferentes empresitas, y de ahí mismo algunos pacientes fue de, pues yo les ayudo con esto y yo con esto, y se hace. Entonces, es como lo bonito que me quedó de ahí,
el tener esa apertura para hablar las cosas, para... No está mal decirles, yo se los decía a ellos, no está mal quejarse, el decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando en mi área. ¿Por qué? Porque eso nos da pauta a que entre todos solucionemos la situación. Entonces, Gracias. creo que es eso. Gracias, Valeria, por tu respuesta. Pues concluiríamos esta entrevista siendo las 19 horas con 57 minutos del día 4 de diciembre de 2020. Les agradezco su tiempo, su presencia e interés por querer colaborar con el instituto y les pediría que estén al pendiente de la publicación de los resultados en la página de internet y en las redes sociales a más tardar el próximo mes. Muchas gracias y le pido a la unidad de informática que terminen la grabación.